Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra séptima sesión del ciclo de conferencias de qué se está hablando de ciencias de datos. Es un gusto para mí pues acompañarnos en esta tarde desde la coordinación de ciencia de datos. Agradecemos a todos su participación. En la tarde de hoy presentamos a Carlos Camargo, ingeniero mecánico, especialista en estadística aplicada, quien se desempeña como profesional en negocios de energía, y Sebastián Consuegra, ingeniero eléctrico y electrónico, especialista en sistemas de transmisión y distribución, quien actualmente está ocupando el rol de ingeniero de datos. Ambos van a presentar en la tarde de hoy la charla Ciencia de Datos y Transición Energética. Carlos, Sebastián, bienvenidos a la comunidad uninorteña. Agradecemos muchísimo su participación y bueno, les doy el espacio. Listo, muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Listo, bueno, primero que todo quisiera hacer un agradecimiento al Departamento de Matemática y Estadística y a la profesora Luz Mejía, pues por darnos este espacio muy importante donde vamos a hablar un poco sobre lo que es ciencias de datos y transición energética. Bueno, primero que todo un poco sobre nosotros. Me presento, mi nombre es Sebastián Consuegra Jiménez, soy ingeniero electricista y electrónico de la Universidad del Norte, también especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, con experiencia en los últimos 3 años en el desarrollo de sistemas IoT para procesamiento de datos aplicados a la eficiencia energética en el sector oil and gas. Como lo había mencionado Paola, actualmente desempeña el cargo de ingeniero de datos en la empresa E2 Energía Eficiente. Listo, y bueno, buenas tardes primero que todo, agradeciendo por el espacio que nos están dando para presentarles un poco de lo que hacemos, de cómo aplicamos ciencia de datos a esto que es la transición energética. Soy ingeniero mecánico, especialista en estadística aplicada, 3 años de experiencia pues aplicando ciencia de datos a eficiencia energética en el sector de la gas, y como lo decía, pues ahorita soy un profesional de negocios de energía y pues ahorita desempeñándome en la empresa de Ecopetrol. Listo. Bueno, entonces la primera pregunta que nos hacemos es por qué esto de ciencia de datos y transición energética, que parecieran ser, digamos que a primera vista, dos áreas del conocimiento que tienen mucho o que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, quiero contarles un poco, o queremos contarles un poco de cómo nosotros integramos todo esto de la ciencia de datos, que es un mundo nuevo, a este tema de la transición energética que ha tenido tanto revuelo y más en los últimos días en nuestro país con esto del desarrollo de la COP26. Entonces, dale, sigamos ahí, Sebastián. Listo. Nada, la transición energética en Colombia es algo que está tomando fuerza.
Es algo que está tomando fuerza no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque es una de las herramientas y una de las palancas que tenemos para luchar contra el cambio climático. Y antes de entrar en materia de cómo nosotros integramos la ciencia de datos y este tema energético, quería darles un poquito de contexto de qué es eso de la transición energética en Colombia y cómo se apalanca esa transición energética que tanto uno ve en los periódicos, en las noticias, bueno, donde pues si uno lee un poquito o en cualquier lado escucha esas dos palabras, transición energética. Y la transición energética, entonces no es más que hacer ese salto de estas energías que tienen un fuerte impacto ambiental a un salto de energías más limpias. Y para eso, pues tenemos diferentes métodos, diferentes herramientas o palancas que nos llevan a eso. El Ministerio de Minas y Energía reconoce principalmente 5 palancas para llevar la transición energética en Colombia, que son la diversificación de la matriz energética, la competencia en proyectos de energía, aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, el desarrollo económico sostenible y algo en lo que vamos a estar dando pues mucho énfasis hoy y es la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué no vamos a centrar ahí? Porque hay una palanca en especial de esa reducción de gases de efecto invernadero que nos compete. Entonces, sigamos allí, Sebastián. Dentro de la reducción de gases de efecto invernadero, tomamos de una fuente digamos, la fuente pública de Ecopetrol y sus palancas para luchar el impacto de los gases de invernadero. Tenemos unos métodos como las reducciones de emisiones fugitivas, las energías renovables, iniciativas de hidrógeno, soluciones naturales del clima, captura de carbono, almacenamiento de energía. Pero principalmente el foco de nosotros el día de hoy va a estar en la eficiencia energética. Ese último ítem que tenemos ahí es una de las palancas que nos ayudan a reducir los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo pues, por los principales consumidores. Hoy nosotros vamos a enfocarnos mucho en un sector que tiene un impacto importante, digamos, en el consumo ambiental, que es el sector oil and gas, es el sector en el que Sebastián y yo nos desempeñamos. Bueno, queremos contarles un poco cómo nosotros manejamos esa eficiencia energética y cómo aplicamos la ciencia de datos para entender esa eficiencia energética en el sector oil and gas. Bueno, ahora vamos a hacer un énfasis en lo que es la eficiencia energética o qué busca la eficiencia energética. El objetivo de la eficiencia energética es disminuir los consumos de energía para mantener nuestros servicios y nuestros productos, manteniendo los estándares de calidad de ellos. De esto surgen varias preguntas. Entre esas, la predicción del consumo de energía. ¿Cómo podemos mantener o tener en todo momento una buena predicción del consumo de energía? También tener en cuenta qué impacta la eficiencia energética actualmente, la caracterización energética y también lo que son la optimización y monitoreo de la eficiencia energética. Entonces, aquí ya hacemos el enlace con lo que es la ciencia de datos. ¿Cómo la ciencia de datos puede respondernos a este tipo de preguntas? Y entramos primero en lo que es la predicción, impacto y optimización del consumo energético. Con la ciencia de datos, por medio de varios métodos, para este caso tenemos modelos estadísticos de regresión, modelos de pronósticos y modelos de machine learning. ¿Cómo podemos realizar esta predicción o descubrir qué variables relevantes impactan el consumo energético? Tenemos que, por ejemplo, para estadísticos de regresión, se usan modelos simples, múltiples o modelos de regresión de Bayes para poder realizar estas predicciones de energía. También se tienen para modelos de pronósticos, lo que son modelos de media móviles o modelos ARIMA. Y para el caso de modelos de Machine Learning, se tienen modelos de bosques aleatorios, redes neuronales o modelos MARS. Mucho más adelante vamos a presentar unos casos de estudios para cada una de estas preguntas mencionadas anteriormente. Seguido, tenemos lo que es la caracterización energética. Cómo caracterizamos nuestro proceso energéticamente, y por medio de la ciencia de datos tenemos varios métodos como lo es la estadística descriptiva, el análisis multivariable y también por medio de la visualización de datos. Entonces, para la estadística descriptiva podemos realizar lo que son diagramas de Pareto, análisis por medio de tablas de frecuencias. Para el caso de análisis multivariable se tienen lo que es modelos o análisis por medio de componentes, que es PCA, también por medio de agrupaciones de clúster
y análisis factorial. Y por último, para visualización de datos, también podemos realizar caracterizaciones energéticas por medio de diagramas de caja y bigotes, histogramas o también lo que son los diagramas de Sankey. Y por último, para el monitoreo de la eficiencia energética se tiene el establecimiento de indicadores energéticos, reportes de eficiencia energética y también lo que son alertas de variables relevantes. Para el caso de indicadores energéticos se tienen indicadores como tendencias acumuladas del desempeño energético, indicador base 100 y también indicadores como índice de consumo o podría decirse intensidad energética. Para el caso de alertas de variables relevantes, se tienen alertas para rangos operativos de eficiencia, es decir, mantener operativamente las variables del proceso dentro de los rangos establecidos y hacer también canales de notificación a los usuarios para alertar sobre este tipo de alertas. Y por último, lo que son la generación de reportes de eficiencia energética, donde se estipulan las recomendaciones de eficiencia y se hace un resumen periódico del desempeño energético del proceso. Ahora pasaremos a la explicación de unos casos de estudios, pero antes de esto vamos a hacer una contextualización de lo que es un pozo de producción de hidrocarburos. Listo, gracias Sebastián. No. Pues antes de mostrarles cómo todos esos métodos que Sebastián nos contaba, modelos de regresión, modelos de clustering, cómo hacer monitoreo, antes de mostrarles cosas que hemos hecho y cómo de verdad utilizamos esas herramientas, que pues lo que hicimos fue nombrarlas, queremos darle un poquito de contexto en dónde es que estamos nosotros aplicando esto, o sea, para qué estamos utilizando estas herramientas. Y bueno, todos los ejemplos que van a ver hoy están centrados en lo que son pozos de producción de hidrocarburos. Básicamente, pues, queremos mostrarle, bueno, que es un pozo de una manera muy somera, y además de eso, pues, mostrarles un poquito de, bueno, por qué se consume energía ahí o por qué es importante hacerlo. Entonces, un pozo petrolero es cualquier perforación en el suelo que esté diseñada con el objetivo de hallar y extraer fluido combustible. Pues, en este caso, el fluido combustible es una mezcla de crudo y agua, y lo que hacen, pues, las compañías petroleras es extraer este crudo que está, como ahí estamos viendo esa pequeña animación. Lo que se hace es perforar el suelo para poder encontrar dónde está ese yacimiento o esa zona en la que se encuentra todo el crudo, y ese crudo que está allí en el fondo, que obviamente tiene un valor energético, entonces ese crudo, pues, sacarlo a la superficie. Para traer ese crudo a la superficie existen diferentes tecnologías que nos ayudan a traer el crudo de allá del subsuelo hacia la superficie, y hemos nombrado una forma de hacerlo, unas tecnologías aquí, pues, muy brevemente. La tecnología BESS, que significa bombeo electrosumergible, es básicamente una bomba que está ubicada en el fondo del yacimiento, bueno, un conjunto motor-bomba en el cual, pues, está diseñada para grandes profundidades, y con eso podemos traer el crudo, pues, del subsuelo a la superficie. Tenemos bombeo mecánico, que es el más conocido. Son esos, cuando uno busca pozos petroleros en internet, aparece una máquina gigante que es como un balancín que, pues, está haciendo ese efecto de extraer el crudo. Bueno, estos son los equipos de bombeo mecánico, es otra de las formas en las que se extrae el crudo. En este caso, pues, nosotros vamos a centrar casi que todos los análisis que le vamos a mostrar en la primera tecnología, en la tecnología de bombeo electrosumergible. Tenemos otra que es la tecnología de bombeo por cavidades progresivas. Bueno, es una tecnología de bombeo, bueno, si hay personas acá, ingenieros escuchando, pues, bueno, son tecnologías de bombeo por desplazamiento positivo. Entonces difiere un poco de la tecnología BESS, que es una tecnología de bombeo centrífugo. Entonces ahí hay algunas diferencias, hay muchas otras diferencias, pero bueno, aquí la idea es, pues, ser muy ligero. Y tenemos el flujo natural, y es cuando no necesitamos ningún equipo para que el fluido, pues, llegue a la superficie, sino que por las mismas diferencias de presiones que hay entre la presión atmosférica y la presión que hay por debajo de la capa del subsuelo, entonces el flujo del crudo, pues, sube. Y en este caso, pues, la utilización de energía es nula, por lo cual a nosotros, pues, no nos compete mucho analizar este tipo de pozos, sino los que más consumen.
Y hablando pues ya del tema del consumo de energía, entonces tenemos que en la extracción de hidrocarburos hay una representación de hasta el 70% de ese consumo en campos petroleros por equipos y tecnología BESS. Entonces, en esta tecnología BESS, que representa el 70% del consumo, vemos que es un Pareto, pues sabemos que los componentes de consumo son el transformador, el variador y el conjunto motor bomba, entendiendo de que el mayor consumo y las mayores pérdidas se encuentran en el conjunto motor bomba. Entonces, esto es un pequeño diagrama de qué es lo que pues, compone un sistema de extracción, bueno, un pozo de extracción. Y entonces tenemos este pequeño sistema que nos muestra que pues, la energía eléctrica viene de un pórtico que llega a un transformador de corriente, que ese transformador de corriente pues también entrega energía hacia un hacia un variador de velocidad, lo que está ahí pues como BFD, pues un variador de frecuencia, que luego hay una transformación del nivel de voltaje en el SUD y que luego pues esa energía es entregada directamente al motor de la bomba. Ese motor de la bomba consume esa energía eléctrica y le entrega un poco de parte de esa energía, la que no se pierde, se le entrega en forma de energía mecánica a la bomba, que transforma toda esa energía en energía hidráulica, que finalmente lo que a nosotros nos sirve es la energía hidráulica, que es la cantidad de fluido y la presión a la que lo extraemos. Ahora pues, eso es como una explicación breve, pero lo que nosotros hoy nos atañe y es a estudiar el tema de la ciencia de datos, lo que nos causa aquí, lo que nos lleva a estar acá analizando esto como el punto de vista de datos, es que nosotros esos punticos amarillos que tenemos son puntos de medición. Todo eso que tenemos ahí son señales, son datos que está entregando el pozo diariamente, minuto a minuto, dependiendo de la frecuencia de muestreo que tenga el sistema. Y entonces tenemos una cantidad de datos bueno, bastante grande para analizar y que es interesante qué podemos nosotros hacer con esos datos y qué podemos utilizar de esos datos para entender por qué el pozo consume la energía que consume, si podría consumir menos, si ese es el consumo óptimo, entender dónde están las pérdidas, caracterizarlo energéticamente, entender las relaciones que hay entre el consumo y otras variables, entender qué relación hay entre incluso la producción del pozo y otras variables. Algo importante es que nosotros aquí en las señales que vemos, bueno, PIP, que es presión de succión, presión de descarga, temperatura, bueno, vemos un montón de variables que son variables de fondo, pero no vemos una variable que normalmente es muy importante al entender los temas energéticos y es la producción, ese valor productivo que vemos aquí, en este caso para un pozo sería el flujo de fluido que está pasando por el pozo, pues no está, normalmente esto no se mide, en el 99% de los casos no se tiene medición de esto, y eso es una variable muy, pero muy importante para entender el comportamiento energético de un pozo, la producción. Entonces hay una tarea que pues que ya es muy común y que muchos fabricantes de equipos, de bombas, muchas empresas petroleras se han dado, y es utilizar los modelos de Machine Learning, modelos de predicción, para poder decir cuál es la producción de ese pozo basado en las otras señales que son más fáciles de adquirir que podemos tener para poder medir. Y bueno, ¿por qué no se mide así como se mide la presión y lo demás? Pues no se mide porque el costo es mucho mayor y no es una relación costo-efectiva. Entonces, en ese sentido de que no tenemos la predicción de que no tenemos la medición del volumen de fluido en pozos petroleros, y que a nosotros como analistas de temas de energía y de eficiencia energética nos interesa saber para poder evaluar bien el pozo, pues uno de los ejemplos que les traemos y uno de los casos de estudio que les traemos es un modelo de predicción del volumen de fluido en pozos petroleros. En este caso, pues lo que hicimos es algo que ya está en la literatura, en el estado del arte, y es utilizar modelos de Machine Learning para la predicción de su fluido. Pero en este caso nuestro objetivo era diferente, y el objetivo era disminuir el error de la cuantificación de los ahorros energéticos. Nosotros pues hacemos monitoreos energéticos de los pozos y queremos tener certeza de que los ahorros que estamos cuantificando son ciertos, son de verdad, y para eso pues necesitamos tener mucha certeza de cuál es la producción del pozo. Entonces quisimos mejorar esta producción con pues aplicando esto. Entonces básicamente, ¿qué hicimos? Pues nosotros lo que hicimos fue preparar un modelo. Este modelo
Bueno, primero voy a dar un poquito de contexto para que se entienda por qué es que el volumen de líquido es importante para el tema energético, o por qué esa producción es importante. Y es porque la forma de calcular indicadores, que es lo que vemos acá, se hace a través de algo que es la energía real medida en el pozo. El pozo consume una energía y lo que hacemos pues es medirla. Y una energía base, esa energía base es un cálculo que parte de un modelo de línea base y ese modelo de línea base se alimenta del volumen líquido. Este es un modelo sencillo, es un modelo estadístico de regresión múltiple y funciona muy bien de esta manera, pero debe ser alimentado de un volumen líquido. Y ese volumen líquido, como no se mide, entonces lo que hacemos es utilizar modelos para tratar de estimar esa energía base que nos ayude a estimar los ahorros. Nosotros tenemos formas actuales de poder tener ese volumen líquido. Tenemos algo que se llaman pruebas de producción, que son valores reales que se miden con, bueno, se va con un medidor portátil y se establece cuál es el volumen de líquido en ese pozo. Pero eso no se hace todos los días ni se hace cada minuto porque, bueno, es logísticamente imposible. Entonces, la debilidad de hacerlo con estas pruebas de producción es que la frecuencia es muy baja, o sea, y que además de que la frecuencia es baja cada mes, cada 2 meses, ni siquiera es periódica, porque puede que lo haga un mes, luego lo hago 2 meses después, luego lo hago una semana después. Entonces tengo una frecuencia que no tiene un periodo fijo, y tiene una frecuencia muy baja, por lo cual utilizar las pruebas de producción como tal no es una solución para nosotros que queremos medir el desempeño energético en tiempo real. Tenemos otra opción, y es un modelo que existe, es un modelo plenamente estadístico, que se basa en mediciones que se hacen, bueno, nosotros en un campo petrolero no hay un pozo, hay 600, 800, 1000 pozos, y lo que se hace es medir ya, cuantificar esos valores, pero ya digamos que se cuantifican el volumen de 500 pozos, de otros 500 pozos, y al final se tienen son mediciones muy puntuales a un nivel mucho más alto. Entonces lo que hacen estos modelos de prorrateado es tomar esos mediciones que son a niveles más altos, a niveles de una cantidad grande de pozos, y tratar de prorratear ese valor grande a la cantidad, a cada uno de los pozos, teniendo en cuenta pues algunas variables que, bueno, son variables del campo, que bueno, ahí no va mucho pues a discutirlo cómo funciona el prorrateado, pero lo que sabemos del prorrateado es que no considera variables operacionales, es decir, el prorrateado no tiene en cuenta si la presión del pozo es más alta, si la presión del pozo se cae, si la frecuencia la mueve, eso, él no tiene en cuenta eso, y por eso mismo, porque no considera esos movimientos que puede tener el pozo de manera operacional, tiene una incertidumbre que es muy alta. Entonces, cuando yo ingreso a este prorrateado, que como ventaja tiene de que la frecuencia es diaria, o sea, yo puedo tener un valor diario que es algo bastante bueno, pero cuando yo ingreso este valor prorrateado aquí, en este modelo de línea base para calcular los ahorros, que es algo que hacemos mucho en eficiencia energética, entonces este ahorro pues también se le traslada a esta incertidumbre, la incertidumbre se expande y se traslada hacia esos ahorros y bueno, entonces no tenemos certeza si que lo que estamos reportando como un ahorro es de verdad un ahorro o no lo es. Entonces, para responder esta pregunta y para tratar de mitigar ese riesgo en el cálculo de los ahorros, pues nosotros propusimos calcular un modelo entrenar un modelo de Machine Learning que tenga una combinación en que sea una frecuencia diaria, que se puede establecer todos los días ese valor para llevar un monitoreo, con una baja incertidumbre, mejorando la precisión del modelo, y que considere tanto el prorrateado, porque tiene una ventaja el prorrateado, es que considera los valores reales medidos todos los días a ese alto nivel, pero que también considera otras variables operacionales que también son medidas, que ya las mencioné, la presión, la vibración, etcétera. Ahí sigue teniendo una debilidad y es que sigue siendo un valor calculado, eso no es un valor medido, no es un valor real, por lo cual la incertidumbre va a existir. Lo que queremos hacer es que esa incertidumbre disminuya. En el caso específico, y para entrar un poquito ya en detalles y en temas de ciencia de datos, y ahorita pues a ponernos un poquito más técnicos de qué fue lo que hicimos nosotros en ciencia de datos para resolver este problema de ingeniería en temas energéticos, pues inicialmente pues entrenamos un modelo de bosques aleatorios, aquí dándoles voy a hacer como un resumen de ese tuning de parámetros y esa forma en la que entrenamos el modelo. Nosotros entrenamos este modelo con un set de entrenamiento y prueba divididos en 70-30% para validar y mirar pues que no tuviésemos sobreajuste en el modelo y verificar que las relaciones pues eran válidas. Utilizamos un tenfold cross validation
en este caso con una sola repetición. Este modelo lo entrenamos con una malla de 2 a 8 variables por cada corte o por cada split, es decir, el modelo se hizo para 2, para 3, hasta para 8 variables por cada split, por cada nodo, y entonces seleccionamos el que tuviese el menor RMS, que en este caso fueron unas 6 variables en cada corte, en cada split. Además de eso, el modelo que entrenamos, lo entrenamos para 500, para 1000 y para 1500 árboles. No habían diferencias estadísticamente significativas entre 500, 1000 y 1500, y decidimos trabajar con el modelo que tiene 1500 árboles. Trabajamos con este modelo pues fue bueno, tuvo unas buenas características, pero nos dimos cuenta que la mejor alternativa para de verdad tener una predicción muy ajustada era hacer un apilamiento de modelos, era utilizar el modelo existente del campo, el prorrateado, y apilarlo, usar la técnica de apilamiento con el modelo de bosques aleatorios. Esto lo hicimos con un set de entrenamiento y prueba del 80-20, utilizamos Tenfold Cross Validation con 5 repeticiones, y para entrenar el apilamiento, lo que hicimos fue el uso de modelos aditivos generalizados. Es decir, que el modelo de Machine Learning que se entrenó para apilar estos dos modelos fue un GAN. Y con eso, pues, obtuvimos los resultados que les voy a presentar a continuación. Dale, Sebastián. No sé si la pasaste, pero no. Sí, ya pasé. Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá de resultados? Pues, bueno, básicamente tenemos un modelo en el cual tuvimos una efectividad de la disminución del error del 99.4%, es decir, el área de mejora de precisión sobre el área de donde no pudimos mejorar la precisión, porque hay unos pozos donde no lo logramos. Bueno, esa relación es del 99.4%, entonces esta fue nuestra efectividad, que bueno, es bastante buena comparado con lo que teníamos antes en el prorrateado. Vemos que en el 65% de los pozos analizados, que corresponden a 137, hubo una disminución promedio de 3.3% del nivel del error, es decir, mejoramos la predicción en 3.3%, lo cual es bastante significativo para cuando traducimos estos niveles de incertidumbre en fluido, como cuando lo traducimos a energía, 3.3 puntos porcentuales, pues un nivel significativo. Y en esos pozos donde no pudimos mejorar el nivel de error, sí tuvimos un aumento del 0.5%, no tan apreciable, un poco más despreciable, y eso pasó en 20 pozos. Dale, digamos. Vemos que tenemos el resultado del modelo de predicción. En este caso, lo que vemos acá es sobre una recta, lo que llamamos a veces la recta de calibración del modelo. Tenemos la predicción, ya sea para el modelo de prorrateado o para el modelo de Machine Learning entrenado, y tenemos en el eje de las X el valor real de una prueba de producción. Bueno, cabe destacar de que todos estos valores fueron entrenados con alrededor de unos 5.000 datos. Esos 5.000 datos que teníamos eran una cantidad X de pozos, a la cual durante un periodo de 2 años se le habían hecho pruebas de producción, de un año, perdón. Se le habían hecho pruebas de producción y pudimos acumular esos 5.000 datos. 5.000 datos frente a temas de Big Data suena algo pequeño, pero en un mundo industrial conseguir tanta data en sistemas como estos es complejo, entonces 5.000 datos es algo bastante representativo para este tipo de procesos. Tenemos, bueno, si quieres dar un momentico, porque no, en el anterior, vemos ahí la mejora que tuvimos. El MAPE pasó en el modelo de Machine Learning es del 4.4, superando el 6.8, y el RMS pues casi que es la mitad del error en barriles de lo que tenía el modelo anterior. Dale, sigamos. Tenemos acá pues, listo, lo que nos interesaba a nosotros era trasladar ese impacto en barriles, trasladarlo a un impacto en energía, y lo que vemos es cómo mejoramos ese impacto en energía. Pasamos de una incertidumbre en energía base, en ese cálculo del 6.3 al 3.9, eso significaban 107 gigas al año en el número de pozos analizados, y pasamos de 107 a 67 gigas, una reducción pues también prácticamente del 40%. Y pasamos pues de una incertidumbre en ahorros monetarios de 1.5 millardos a 0.96 millardos, pues, y esto es lo importante de poder mejorar la precisión,
es poder disminuir ese nivel de incertidumbre en los ahorros, pues tanto en energía como en masa monetaria que se estaban presentando, para poder tener mucha más seguridad del análisis que estamos haciendo. Vemos que el potencial ahorro real de estos pozos era de 124 gigas al año. Entonces, que cuando el modelo prorrateado teníamos que el nivel de incertidumbre era casi que el potencial de ahorro, y por eso no era tan bueno confiar en ese modelo. Vemos que ahora pues ese nivel ya llega siendo casi que la mitad, la incertidumbre termina siendo casi la mitad del potencial. Y aunque este modelo todavía tiene potenciales de mejora, todavía puede mejorar mucho su capacidad de predicción. Como un primer acercamiento que hicimos, este fue el primer acercamiento, creo que dio una muy buena respuesta y que inicialmente se puede usar para mejorar toda esta capacidad de predicción. Dale, sigamos. Listo, bueno, como segundo caso de estudio, vamos a presentar ahora lo que es una caracterización energética. En este caso es la caracterización de intensidad energética para pozos petroleros. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una implementación de un tablero dinámico para agrupar los diferentes pozos de un campo petrolero según su intensidad energética. Entonces, para realizar esto, utilizamos las herramientas de R y Python, y por medio de un tablero dinámico que voy a presentar a continuación, resolvimos la siguiente pregunta. ¿Existe diferencias en los índices de consumo de energía eléctrica a través de los diferentes pozos de un campo petrolero en Colombia? Entonces, primero que todo recurrimos a un análisis exploratorio de los pozos petroleros. Aquí tenemos un tablero dinámico donde podemos seleccionar el tipo de zona de un campo petrolero del cual estamos estudiando. Aquí tomamos una muestra para dos campos, Campo Castilla Sur y Campo Castilla Norte, y hicimos un análisis exploratorio para la totalidad del campo. Entonces, para esto construimos diferentes diagramas. Aquí vemos a continuación lo que son los diagramas de caja y bigotes, donde pudimos observar algunas tendencias importantes simplemente con la visualización de datos. Aquí tenemos de primer diagrama un índice de consumo versus la formación en el que se encuentran los pozos. Aquí podemos observar que la mayoría se encuentran en el K1 inferior. Aquí podemos observar que se muestra en el gráfico de caja y bigotes. Y también podemos observar que la menor cantidad de pozos se encuentran en formaciones, por ejemplo, K1 inferior K2. Por este lado también tenemos índices de consumo versus lo que es el fabricante de la bomba, ya que podemos encontrar diferentes fabricantes de bombas. Aquí pues se puede mostrar una breve diferencia entre cada uno de estos fabricantes. Por este lado tenemos el índice de consumo versus la cargabilidad del pozo. Entonces aquí tenemos pozos subcargados, pozos de baja carga, pozos cargados y pozos sobrecargados. Aquí podemos observar que la mayoría de los pozos subcargados, aquí se puede mostrar que el promedio mantienen un mayor índice de consumo que los pozos sobrecargados. Podemos ir concluyendo que para pozos con menor cargabilidad se va a mantener un índice de consumo mucho mayor. Es decir, vamos a consumir mucha más energía para la producción que tengamos para cada pozo. Y por este lado, uno de los diagramas más importantes que pudimos encontrar es el índice de consumo versus el rango de flujo en el cual se encuentra cada pozo. Aquí tenemos un rango de flujo menor a un rango de flujo mayor, y también diferenciamos entre la cargabilidad de cada uno de ellos. Aquí pudimos observar que a mayor flujo vamos a poder mantener un menor índice de consumo. Es decir, que a mayor producción de mi pozo petrolero, mejor se va a comportar mi índice de consumo. Aquí vamos a estar aplicando un poco sobre lo que es la gestión productiva de los pozos de extracción. Seguido de esto también tenemos una matriz de correlación y un modelo de clúster, donde aquí vamos a ver una correlación entre cada una de las variables que intervienen en el pozo de extracción.
Aquí tenemos, por ejemplo, una alta correlación entre dos variables, que son las presiones de cabeza del pozo y presiones de intake del pozo. Y también vamos a ver, por ejemplo, otra relación de variables como lo es el índice de consumo versus los porcentajes de agua que se tiene en el pozo, ya que un pozo que mantenga mayores niveles de agua va entonces a disminuir un poco lo que es el índice de consumo. Y por último, para poder realizar o concluir cuál es mi agrupación de pozos, mi agrupación de pozos que estoy analizando, a ver si existe diferencia entre los índices de consumo, se construyó lo que es un modelo de clúster. Carlos, ¿me escuchas, Listo, Carlos? dale, Sebastián, sí, listo. Listo. Bueno, pues, si quieres voy a compartir yo para hacer Listo. un poquito ahí de dar un poquito con la aplicación. Listo. Bueno, entonces por acá pues el ejercicio que queríamos inicialmente hacer era entender si había diferencias significativas dentro de los pozos y creo que la parte gráfica que nos mostró Sebastián nos da a entender que sí hay diferencias significativas entre los índices de consumo en los pozos. Entonces lo que queríamos hacer ahorita era entender, ok, bueno, entonces, ¿qué hacemos cómo agrupamos esos pozos? ¿Cómo hacemos para tener diferentes grupos de pozos y que esos diferentes grupos de pozos, pues sepamos cómo atacarlos cada uno teniendo en cuenta sus características? Entonces, no solamente agruparlos, sino entender qué diferencia cada clúster. Entonces, para eso, bueno, construimos aquí este tablerito, que inicialmente lo que nos ayuda, bueno, esta parte de acá lo que nos dice cuál sería el número óptimo de clústeres. Aquí utilizamos dos métodos, el método del CO y el método de la silueta, algo pues que... Carlos, ¿estás presentando? Sí, estoy presentando. Ya, ahora sí, ya aparece. Listo. Entonces el método del CO y el método de la silueta, que son como, bueno, dos métodos muy clásicos y muy simples para establecer cuál es el número de clúster óptimos. El método del CO pues nos dice que son 4, el método de la silueta nos dice que son 2, partimos del promedio de estos dos y bueno, aquí podríamos comenzar en 3. Entonces lo que hicimos acá fue que el usuario pudiese definir ese número de clusters, pudiera variarlo, entonces y mirar cómo eso cambiaba, cómo se ven los diferentes clusters. Y bueno, aquí vemos que al aumentar el número de clusters no es que de verdad esto tenga un impacto significativo, porque todos los clusters como que se pisan entre sí. Entonces así le hacemos caso al método que nos indica que a partir de 3, y vemos que 3 es un número pues que agrupa bastante bien, a pesar de que hay algunos pozos que se pisan entre sí en el clúster número 2, pero vemos que estos pozos del extremo acá se agrupan muy bien, entonces partimos y trabajamos con estos 3 clústeres. Entonces, por acá lo que tenemos es un agrupamiento, entonces aquí lo que hacemos es asignarle a cada pozo a qué clúster pertenece, es decir, ya darle una etiqueta. Y por acá, entonces lo que hacemos es entender cada clúster. Para eso utilizamos el análisis de componentes principal. Eso es una de las técnicas que dijimos que pues, se usa mucho en el tema de eficiencia energética, pues aplicada al tema de caracterización energética. En este caso, pues estamos caracterizando un grupo de pozos productores de crudo. Un ejemplo muy del sector oil and gas, pero podríamos caracterizar otra cosa. Podrían ser, no sé, las tiendas de un supermercado y su consumo en refrigeración, etcétera. Es decir, esto puede pues, variar. Hoy, pues, el caso, pues acá tenía un tema de pozos productores. Entonces, acá ¿qué hacemos con el tema de componentes principales? Entonces, lo que queremos hacer es tratar de entender por qué representa cada clúster, o por qué están agrupados estos, por qué están agrupados estos grises y estos amarillos. Entonces, lo que vemos acá, lo que vemos por acá, a ver que cargue un poco, es que, darle zoom a esto. Sí, lo que vemos por acá es que en el grupo del clúster 1, que es el clúster azul, tenemos que la variable que está pues como comandando este tema aquí es la cabeza.
Es decir, la cabeza es una variable hidráulica, es la diferencia que hay entre dos presiones en un pozo, la presión que hay en el fondo y la presión de descarga de la bomba. Y entonces lo que yo puedo ver aquí es que los pozos que están agrupados en esta zona van a tener una cabeza hidráulica bastante alta, y esto hace que tengan un índice de consumo, este índice de consumo también bastante alto. O sea que podemos establecer una primera relación entre la cabeza y el índice de consumo. Y esto pues, esto es una relación que uno entendería que es así, porque entendemos de que los pozos donde la mayor de energía se gasta en presión y no se gasta en sacar en la cantidad de fluido, pues este indicador va a ser muy alto, que es algo que no deseamos, ¿no? Este es un indicador que nosotros deseamos minimizar, por lo cual los pozos que tienen el mejor comportamiento son los pozos grises, que van en el opuesto a este nivel alto índice de consumo. Entonces vemos que todos estos pozos grises tienen una representación en que son pozos que tienen grandes producciones, que tienen una gran PWF, o sea, tienen disponibilidad de energía en el fondo, que, bueno, que en este caso, pues, también nos muestra que son pozos que consumen mucho, porque vemos que tienen un amperaje una corriente bastante alta en el variador, pero además pero a pesar de eso, pues tienen un nivel de producción bastante alto. Entonces la relación de consumo y producción, que al final es eficiencia, es bastante buena. Entonces, de esta manera lo que podemos ver es que tenemos diferentes grupos de pozos representados por ciertas variables, y que a cada uno le podríamos atacar con estrategias distintas. Por ejemplo, este grupo de clúster azul, yo podría hacer un análisis de si es que esta cabeza es muy alta porque la bomba que le puse está muy grande. Entonces, como la bomba que le puse está muy grande, entonces no está bien dimensionado, quedó en una zona que no es adecuada. Entonces yo puedo hacer diferentes estudios teniendo en cuenta lo que significa cada región acá. Entonces, nada, eso pues es lo que nos ayudó a entender este análisis de ciencia de datos fue lo que nos ayudó a entender esta caracterización energética de estos pozos. Ya por acá dejar de compartir, Sebastián, vamos a continuar por allá. Listo, continúo acá. Y por último, el último caso de estudio, este caso es para lo que es un sistema de seguimiento de indicadores de desempeño energético de los pozos de extracción. En este caso de estudio se implementó una arquitectura de adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos para el seguimiento en tiempo real de los indicadores energéticos. Dentro de este caso de estudio integramos varios software, varios sistemas y entornos de desarrollo para poder llevarlo a cabo. Y primero que todo voy a presentar un poco sobre lo que fue la construcción de su arquitectura, en donde contamos con primero una fuente externa de información. Esta fuente externa de información va a comunicarnos con lo que es una nube, el cual va a integrar todos los datos en tiempo real de cada una de estas fuentes externas. Dentro de esto se utilizan servicios o tecnologías IoT para poder mejorar las velocidades de tiempo para cada uno de los dispositivos que estén enviando información. Tenemos capturadores IoT y también mantenemos un Stream Analytics donde vamos a poder analizar y capturar toda la información y llevarla a cada una de las aplicaciones que se quieran integrar a este tipo de plataformas. Por último, llegamos a lo que es a la creación de múltiples servidores para poder mostrar al cliente toda esta información histórica y del desempeño energético. Aquí pasamos entonces a lo que es el tablero de indicadores para el caso de estudio, que en este caso es un pozo de extracción en tiempo real. Entonces, aquí vamos a poder observar en tiempo real todo lo que es el tablero de indicadores de desempeño energético del pozo. Aquí podemos observar, por ejemplo, uno de los indicadores mencionados, el indicador de tendencia acumulada del desempeño energético, el cual nos muestra si tenemos un ahorro o un desahorro de energía. Siempre que la tendencia vaya hacia abajo, tenemos un ahorro de energía, y siempre que tengamos una tendencia hacia arriba, tenemos un sobreconsumo. Por este lado vamos a ver entonces las variables impactantes del desempeño energético. Este tipo de variables ya se tienen analizadas
por medio de un proceso previo, como anteriormente había explicado, por medio de modelos de regresión bayesiana o también modelos de machine learning, poder encontrar qué variables impactan en la eficiencia energética. Entre esas, aquí podemos observar, por ejemplo, la frecuencia de operación de los pozos, la presión de intake o de entrada al pozo y también lo que es la presión de descarga del pozo. De esto, cada una de estas tres variables que se muestran aquí, también están los rangos operacionales de eficiencia, que se van a monitorear en todo momento. Cada vez que alguna de estas variables salga de estos rangos de eficiencia, se va a demostrar por medio de la tendencia acumulada del desempeño energético que se va a dar un sobreconsumo. Entonces, por medio de canales de notificación, se presenta al usuario en qué momento estas variables se encuentran fuera de estas ventanas para poder actuar sobre ellas y generar así lo que son los ahorros de energía. Aquí tenemos entonces las alertas de variables relevantes, como se puede mostrar en este listado. También se puede visualizar en tiempo real cuál ha sido nuestro porcentaje de ahorro. Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de ahorro del periodo que estemos visualizando. Actualmente es del 0.5%. Aquí estamos visualizando los últimos 5 minutos. Y también durante el periodo que estemos visualizando, vamos a dejar aquí un rango fijo, por ejemplo. Vamos a poder observar cuáles son los equivalentes acumulados del periodo en gases de efecto invernadero. Aquí quiere decir que se han dejado de emitir 22 kilogramos de CO2 equivalente. También en energía se han ahorrado 60 kilovatios hora en el rango en el periodo que estemos visualizando, y también equivalentes económicos en pesos colombianos y en dólares. Por este lado también vamos a ver lo que son otros indicadores. Indicador base 100. Aquí tenemos en verde cuando se encuentra un ahorro de energía y en rojo cuando se tiene un sobreconsumo. Y por este lado también lo que es el índice de consumo en tiempo real. Aquí tenemos, por ejemplo, un índice de consumo meta que si nos encontramos por debajo de él vamos a tener un ahorro por gestión operacional. Y si nos encontramos por encima de él, vamos a tener un sobreconsumo por gestión operacional. Por último, también en tiempo real vamos a poder observar las tendencias de cada una de estas variables y también lo que son sus alertas. Aquí tenemos, por ejemplo, la notificación de alertas cada vez que la variable se encuentra fuera de sus ventanas operativas. Aquí podemos ver cuáles son sus límites superior, límite inferior y también un equivalente en porcentaje de cumplimiento de cada una de estas variables. Podemos observar que para estas tres variables, en la frecuencia de operación del pozo es la que mantiene un mayor porcentaje de incumplimiento durante el periodo que estamos visualizando. Esto nos puede ilustrar que durante este periodo esta variable pudo haber afectado más que las otras en cuanto al desempeño energético del proceso. También se pueden incluir otros tipos de dashboard, por ejemplo, donde vamos a visualizar cuáles son sus modelos de referencia para cálculos de ahorros energéticos. Aquí tenemos en tiempo real la dispersión de puntos entre la producción del pozo y su consumo de energía, y también ver cuál es su modelo base, o sea, su modelo actual con el cual nos estamos comparando y el modelo nuevo al cual podríamos compararnos. De este nuevo periodo también vamos a ver información estadística como coeficientes de recuadrado, el tamaño de la muestra que estemos visualizando y también algunos otros datos estadísticos como promedios, desviación estándar, coeficientes de varianza, máximos y mínimos para cada una de las variables energético-productivas. Aquí vamos a tener también información histórica de otros tipos de variables, no solamente energía y producción, sino otras variables operacionales que puedan afectar en el consumo energético del proceso. Por último, damos por terminada pues la sección de hoy. Entonces aquí vamos a abrir un espacio de preguntas para los usuarios.
Bueno, por acá hay una pregunta por Luis Fernando Flores. Preguntan, buenas tardes, ingenieros, ¿qué lenguajes o herramientas recomiendan para iniciar estudios de ciencia de datos? Bueno, por mi parte, aquí Carlos y yo utilizo más que todo el lenguaje de programación de Python. Es un lenguaje muy avanzado, pero también hacemos uso del lenguaje de R, que ya ahí sí entra en énfasis Carlos Camargo, que tiene una mayor experiencia en lo que es el lenguaje de R. Sí, creo que con esos dos lenguajes, y la pregunta es, bueno, para iniciar, creo que con esos dos lenguajes se complementan muy bien. R, pues, como con una base más de análisis estadístico y un tema bien profundo, digamos que enfocado más hacia el análisis técnico de la estadística. Y si hablamos, pues ya Sebastián también en su experiencia nos comenta, pues, cómo Python nos facilita la vida bueno, para poder adquirir, transmitir datos, etcétera. Entonces creo que hacen un muy buen complemento. Sí, también quería mencionar, por ejemplo, algo muy importante para el caso de la visualización de datos. Con Python también se puede generar este tipo de tableros dinámicos como se presentó anteriormente por medio de Streamlit. Se pueden construir todo este tipo de tableros y hacer, por ejemplo, infografías que se necesiten en estado estáticos y poder ser publicables, o también, por ejemplo, generar PDFs por medio de Python para poder hacer lo que son la generación de reportes de eficiencia energética. Por el lado de R también se encuentra, por ejemplo, Shiny para hacer también este tipo de tableros dinámicos. Bueno, no sé, Sebastián. Creo que podemos ir cerrando ahí el tema, pues poner la lámina donde están nuestros correos, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, y con eso podríamos finalizar. Ok, por aquí hay una pregunta. Ok, listo. Por aquí Camilo Andrés nos dice que hablemos un poco más del tema del valor agregado que tiene un científico de datos en la industria. Y bueno, no, pues creo que en este tema industrial ahorita apenas está como comenzando a incursionar toda la aplicación de las ciencias de datos como tal, como ciencia de datos. Creo que el uso de la estadística era mucho más común pues en la industria, era algo que normalmente se usaba en varias áreas, calidad, metrología, pero hoy día, en cuanto tenemos más información y en cuanto la información tiene relaciones más complejas, más dinámicas y que queremos respuestas más inmediatas, creo que tener esta formación en ciencia de datos, entender modelos complejos de Machine Learning, da una herramienta competitiva muy grande
para, digamos, para poder mejorar ese enfoque investigativo y de desarrollo en varios sectores industriales, no solo el sector en el que nosotros nos estamos desempeñando o trabajando, que es el sector oil and gas, sino que muchos sectores industriales, con la oferta de datos que tienen disponible en sus sistemas de información SCADA, pues ofrecerles soluciones basadas en Machine Learning una respuesta eh, muy relacionada hacia dónde va el futuro tecnológico, pues, de la industria y la industria 4.0, que hoy el foco de la industria en tecnología es la industria 4.0, y es precisamente utilizar la tecnología y los datos como una palanca de valor para mejorar para complementar las estrategias industriales, ¿no? Exacto, sí. También quería agregar algo, Carlos. Actualmente en la industria existe mucha información. La industria, o sea, actualmente todas las empresas tienen muchos sistemas de comunicación, almacenamiento de datos, y la data está ahí en todo momento. Esa data, aquí ahora actualmente nosotros en transición energética la estamos utilizando para ahorros de energía, eficiencia energética. Es algo muy pequeño, pero que es muy importante para el medio ambiente. Y, por ejemplo, pongo el caso, podemos también trabajar no solamente en ahorros energéticos, sino, por ejemplo, en maximización de la producción. En una empresa, puede ser el caso petrolera, o alguna empresa puede ser cementera, donde simplemente la información o todo el análisis está enfocado en maximizar la producción, o también podemos hablar ya de optimización de procesos y de integridad de la empresa. Hay mucha información actualmente con la cual se tienen muchos potenciales económicos, ambientales, potencial social también. Y esto actualmente con la ciencia de datos podemos darle más a fondo y trabajar sobre ello y poder obtener este beneficio. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ay, qué bien, he tenido un poquito de inconvenientes con el sonido. Bueno, me gustaría, pues, ya veo que contestaron acerca de la inquietud de cómo aporta valor agregado el científico de datos, pues, a las industrias. Me gustaría saber ustedes cómo ven a futuro el rol de un científico de datos, cuál creen que es la proyección de un científico de datos y qué recomendaciones les dan al momento de prepararse en este campo de conocimiento. Bueno, voy a comenzar ahí, después Sebastián me complementa. De cómo se ve el rol de un científico de datos a futuro. Bueno, yo voy a hablar inicialmente del área donde tengo experiencia, que es el área industrial. Y creo que una persona que tenga una formación como científico de datos y de pronto la complemente con alguna formación en la industria en la que vaya a ingresar o desee trabajar, puede aportar a encontrar eficiencias que no solamente son las que estamos hablando acá, eficiencia que es de energía, sino eficiencias productivas, eficiencia en el manejo de recursos económicos. Es una persona que puede ayudar a entender a una empresa dónde están sus desviaciones, sus más grandes desviaciones, y puede ayudarlos a hacer uno en el apoyo de la toma de decisiones. Entonces, que donde veo el rol del científico de datos, lo veo en esos roles estratégicos donde se toman decisiones, donde se establecen políticas y donde se establecen esos métodos y formas en las que se van a atacar los problemas que tiene una compañía, en este caso una compañía industrial. Entonces creo que es un rol, pues, que va a ser muy apetecido, y que va a ser muy apetecido en cuanto al científico de datos pues también complemente esa especialización estadística con algo del conocimiento técnico y específico del sector o la industria donde quiera desempeñarse. Muchísimas gracias, Carlos. De hecho, aprovecho este espacio también porque uno de los propósitos de Uninorte cuando nos aventuramos y tomamos también el reto de tener nuestra primera generación de científicos de la región Caribe, científicos de datos de la región Caribe, fue ofrecer una formación transversal
Y dentro de nuestro plan de estudio, de hecho, incorporamos la participación de otras ciencias, de la economía, de los negocios, de las ciencias pues, básicas también, no solamente matemáticas y estadísticas, y también todas las oportunidades como tal de tener esa vinculación con otros programas académicos que precisamente te complementen esa preparación, porque a la final el científico de datos, y ustedes me corregirán desde su experiencia, es una persona que puede ser transversal a cualquier tipo de industria, no solamente la minera energética o la de energías o la de tecnologías, sino que también incluso puede ser partícipe en temas de salud, en el sector también de hidrocarburos, entre otros, ¿verdad? Entonces, esa transversalidad creo que lo hace un profesional muy demandado. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, complemento entonces yo. Sí. Dale, Sebastián. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Sí, Paola, es verdad. Actualmente el científico de datos es una persona muy demandada y se puede integrar a cualquier tipo, a cualquier sector, también como los que mencionaste, de ingeniería, salud, en economía también algo muy importante. Es muy importante porque puede descubrir cosas que están a la vista, pero que a veces es muy difícil de darse cuenta ya. Entonces, por medio de los datos, es posible encontrar esto. Sí, eso de lo que mencionabas de la transversalidad es como que lo más importante, y es que el rol del científico de datos, como es alguien que apoya la toma de decisiones, pues es alguien que tiene que encontrar cuáles son esos puntos de valor, ese valor agregado que hay en la información que no ve cualquiera. Pues a ti te entregan, si trabajas en temas, no sé, de Big Data, de tecnología, redes sociales, te van a entregar millones y millones de datos, pero si trabajas en áreas económicas, salud, pues te entrarán miles o cientos de miles, y saber qué hacer con esos datos y cómo convertir eso en información útil para que alguien venga y pueda tomar una decisión con respecto a eso que tú le estás diciendo, eso es pues realmente es un valor agregado que como profesional es muy útil y que será muy, pero muy apetecido por diferentes sectores productivos, pues acá al menos del país. Bueno, chicos, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por compartir su experiencia. Definitivamente un tema súper interesante, un tema que es muy sonado como uno de los sectores pues, económicos que también aporta mucho a nuestra sociedad y a la economía de nuestro país. Agradecerles por obviamente compartir esta experiencia y bueno, cumpliendo con el tiempo de la actividad, deseándoles a todos los participantes también una excelente tarde y un excelente fin de semana. Listo, muchas gracias a todos, muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Que estén muy bien. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.